En relación a lo que significa este proyecto de ley que, de ser aprobado en su totalidad por la Asamblea Legislativa, entraría en vigor con estas situaciones. El proyecto de ley de incremento de pensión solidaria de vejez, con 35 años de aportes, la base 1.800 bolivianos y el techo 5.200. Ejemplo, con un sueldo promedio de 7.430 bolivianos, la pensión será de 5.200. Para un trabajador minero con un ingreso de 8.571, una pensión solidaria de 6.000 bolivianos. Con 30 años de aporte en base al sueldo jubilatorio, la base 1.660, el techo 3.900. Con 20 años de aportes en base a su sueldo jubilatorio, la base 1.230, el techo 2.340. Ahora, con 10 años de aportes en base a un sueldo jubilatorio, tendrá un límite de 720 bolivianos. Finalmente, el proyecto dispone que para alcanzar este objetivo, el aporte patronal solidario debe subir, atención a los empresarios, a quienes contratan gente en el sector formal, 3% subirá al 3.5%. El aporte solidario del empleador minero pasará del 2% al 2.3%, y los trabajadores con ingresos superiores al 13% tendrán incrementos en base a sus ingresos. Bien, dicho esto, vamos a abordar ahora sí la entrevista con Ivette Espinosa. Nos acompaña a continuación la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Muy buenos días, bienvenida a RTP Informa. Muy buenos días, Jorge Luis. Un gusto estar en el programa. Creo que es importante hacer algunas aclaraciones sobre lo que decía el dirigente del magisterio. Primero, no es verdad que el Fondo Solidario se consolida o se considera solamente lo que es el aporte que realiza. Falso. En nuestro sistema integral de pensiones hay que tener en cuenta que hay un aporte que hace cada trabajador a su cuenta propia, ¿no es verdad? Es un porcentaje, son el 10% del salario que tiene otra parte que precisamente si pertenecía al antiguo sistema, y es la parte del Fondo Solidario que se genera precisamente con el aporte que hace el empleador, que estamos hablando en este caso también del Estado y lo que es el privado, y el aporte que se hace de aquellos que ganan por encima de 13.000 bolivianos, ¿no es verdad? Entonces, de eso constituye, y además otros, y en estos otros está incorporándose ahora las utilidades que va a generar la gestora, cosa que antes, cuando estaba a cargo de las AFPs, no se lo hacía. Todas las utilidades que ha generado han salido al exterior. Por tanto, este fondo va a poder crecer precisamente gracias también a que la gestora ha empezado a funcionar y que las utilidades que se generen van a ir a aportar a este fondo que antes no se posibilitaba y no se lo hacía. Eso es un aspecto. El segundo, el tema también de esta cuenta que cada uno tiene individual está en función obviamente al salario, y entendemos que obviamente antes, cuando el salario mínimo era de 400 bolivianos, el 10% de esto realmente era reducido, y los años que han ido aportando durante este tiempo no alcanza pues y genera esos niveles bajos que se señalan. Precisamente por eso entra este fondo solidario para poder incrementar. Que hay que tomar también en consideración que la mayor cantidad de personas que se benefician, el 38% de que se benefician del uso de este fondo es precisamente el sector de la educación. Entonces, los que se van a favorecer en mayor proporción de este incremento que se está dando de 4.200 a 5.200 es el sector de educación, de los maestros. Entonces llama la atención que el sector que va a ser más favorecido se está oponiendo a esta ley. Ahora, hay que entender que este fondo tiene un tiempo de vida. Y precisamente para evitar que este tiempo de vida se reduzca al incrementar en 1.000 bolivianos, para que los otros que están aportando cuando quieran jubilarse puedan gozar también de este beneficio, se hace este incremento en el aporte que van a hacer tanto los
empleadores, que estamos hablando que se aumenta de 3 a 3.5, que eso significa 5 bolivianos por 1.000 bolivianos que se está haciendo adicionalmente, y aquellos que están por encima de 13.000 bolivianos, estamos hablando que pues representa 3 bolivianos más de lo que ahora aportan. O sea, no es significativo, no va a ocasionar ningún tipo de problema o el hecho de que todos se vayan al sector informal, como ha habido medidas en la época neoliberal en la que sí ha habido la relocalización y de ahí surge la informalidad, no surge de estas medidas para mejorar lo que son el tema de las pensiones. El hecho de la jubilación sí efectivamente es a lo como máximo, nosotros tenemos la jubilación a nivel de Latinoamérica de más baja edad, que es a los 58 años, pero se ha visto que efectivamente hay sectores que siguen trabajando, que efectivamente ya se han jubilado, ¿no? Porque han tenido ya el uso de la jubilación y siguen trabajando. Y eso es especialmente en el sector efectivo de educativo. Con eso, ¿qué se está haciendo? Se está quitando la posibilidad de un beneficio y un derecho también al descanso, ¿no es verdad? Porque no es que uno tiene las mismas fuerzas para poder seguir trabajando de manera indefinida. Y eso lo establece la OIT. Este parámetro de los 65 años lo establece la OIT para que precisamente pueda esa persona que llega a esta edad hacer uso de esta posibilidad, de este beneficio. Ahora, si uno se tiene la posibilidad y de seguir trabajando, como ellos dicen, esa fuerza, se presenta el certificado que está ahí también en la propuesta que se ha hecho de ley, que muestra que de seguir trabajando no está afectando a su salud. ¿No es verdad? Que puede seguir trabajando, presente ese certificado, puede continuar trabajando. A ver, viceministra, lo que no me queda claro todavía es por qué no aportaría la informalidad si estamos hablando de ponerle más reglamentaciones, más regulaciones, más complicaciones al incentivo de contratar personal, ahora sencillamente van a dejar de existir incentivos o por lo menos cada vez son menos los incentivos para la empresa privada para que pueda invertir y poder contratar a un empleado. Cada vez es más caro contratar a un empleado. Además que si quiere deshacerse de él es imposible. Se le pone cuesta arriba al sector privado para poder contratar personal. Esto es desincentivar ese sector cada vez más. Si el monto que se hubiera incrementado sería significativo, te daría la razón, pero como te he dicho, no es un monto significativo y eso también coadyuva a que se pueda mejorar efectivamente el tema del Fondo Solidario y mantener en el tiempo, ¿no es verdad? Entonces, el aporte que está haciendo es una relación, digamos, no es gran significación, ¿no es verdad? Y también aquellos que ganan por encima de 13.000 son los que están aportando a este fondo y también va a ser las utilidades de la gestora que aporten este fondo. Entonces, no es en realidad un desincentivo. Hay otros factores que se han dado para incentivar a lo que es el sector pues, productivo, al sector empresarial en nuestro país, en temas impositivos, en temas de exportaciones, en una serie de aspectos que precisamente ha permitido el crecimiento que se ha tenido en este tiempo, no obstante de la situación complicada que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, para poder incentivar. Entonces, el gobierno ha realizado una serie de acciones para incentivar, favorecer la producción, que se han visto precisamente también como resultado del crecimiento que estamos teniendo en el PIB y del crecimiento también que han tenido los diferentes sectores empresariales, precisamente para generar utilidades que les permitan mantener este nivel de crecimiento en la economía. Bien, ahora hablemos acerca había una situación observada durante mucho tiempo en relación a la ley de pensiones también, y esta estaba ligada a la esperanza de vida, que se calculaba por encima de los 100 años. Yo sé que eso le podría generar muchísima mayor necesidad de recursos al sistema de pensiones, pero ¿se ha podido identificar si en el futuro se puede modificar esta situación? Nadie vive por encima de los 100 años. Sí, eso también es una distorsión en el análisis que se ha hecho, ¿no? El tema del ni cuántos años viven las personas, efectivamente hemos incrementado, pero no es que se toma los 100 y tantos años.
En esta consideración del aporte que se hace, se está considerando no solamente la vida del aportante, sino de cuánto tiempo más se tiene que generar recursos para dar a sus derechohabientes. Y en el derechohabiente estamos hablando de hijos, hijos que después de que fallece la persona también perciben lo que queda de estas pensiones, o las viudas también. Entonces eso, dependiendo de la edad de los hijos, no es verdad que tienen hasta los 25 años, se calcula ese porcentaje para poder cubrir también con estos aportes que se está haciendo a estos derechohabientes. Entonces, el concepto que se está manejando también de que el promedio de vida es 110 no es correcto. Lo que se está haciendo es calcular, una vez que me muera, además, mis derechohabientes tengo que cubrirlos con eso que he aportado, y eso es lo que se le da a esos derechohabientes, ¿no es verdad? Entonces, entendido. Hay muchas cosas que aclarar. Hemos estado también por eso en procesos de socialización. Sí consideramos que hay cosas que deben revisarse, pero hay cosas que están malinterpretándose y no se le está dando el tratamiento adecuado o la explicación adecuada en lo que significa el sistema integral de pensiones y los cálculos que se realizan. Por eso, y lo repito, las socializaciones que hemos venido y estamos haciendo actualmente para poder aclarar estos aspectos que muchos de los trabajadores no los tienen claros. Bien. También quería conocer el dato de qué significa en cuanto a fondos esta subida del 3 al 3.5% en el universo del aporte patronal, ¿no? En los recursos la totalidad no tengo, pero ya te decía, en el caso que estamos viendo, significa más o menos 5 bolivianos por 1.000 bolivianos que aporta el empleador, un incremento de 5 bolivianos adicional. Por cada trabajador. Exacto, por cada 1.000 bolivianos. Por el trabajador, sí. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, viceministra, por la información brindada. Un saludo a la distancia. Muchísimas gracias, Félix. Un saludo. Bien, ahí estábamos con Ivette Espinosa, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, hablando acerca de la modificación que se busca hacer a la ley de pensiones desde la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que ha sido preparado junto a la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional. Bueno, vamos a cerrar aquí el tema y continuamos con el sector salud. Con el auspicio de